¿Qué tal? Soy el profesor Juan Fischer y os doy la bienvenida al curso Ajedrez para Todos. Este espacio es patrocinado por la Fundación Cotas y por Aminte, Educación Virtual. Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos con este curso de ajedrez para todos. La anterior clase estuvimos viendo una nueva estrategia o clase de trampas que se llama jaque al descubierto, en el cual se podía capturar una pieza enemiga, es decir, sacar ventaja. Y lo vimos de una forma sencilla, es decir, una jugada y luego a la segunda capturaba. Esto también se podía haber hecho no solamente con jaque al descubierto, quitando la pieza nuestra para hacer el jaque al descubierto, sino también haciendo un jaque directo y luego poder atrapar o capturar otra pieza que estaba al descubierto cuando nosotros hacíamos jaque al rey enemigo. Esta vez vamos a poner un poquito más complicado los ejercicios y aquí tenemos uno, es decir, esta vez ya va a ser de dos jugadas. Por tanto, en este ejercicio juegan las blancas y a la segunda jugada van a hacer un jaque al descubierto en el cual van a poder sacar una buena ventaja, ¿no? Por tanto, podemos analizar y ver dónde está el famoso rayos X, que a la verdad no existe, sino es una manera de decirlo para que nosotros podamos entender que hay alguna pieza que siempre está atacando al rey a través de las otras, ¿no? Por eso se dice rayos X, que al quitar nuestra pieza o a hacerla a un lado, podemos atacar al rey enemigo. Es como en la guerra de los romanos, que llevaban su escudo y su espada, quitan el escudo y con la espada pinchaban al enemigo, ¿no? O atravesaban, como queráis decirlo. Entonces, lo mismo también es aquí. Quitamos el escudo de esas piezas que están impidiendo el ataque al rey y con nuestra espada en la otra mano, pues damos el sablazo allí al rey enemigo para que nosotros así podamos sacar ventaja. Obviamente que el escudo también nos va a servir no solamente para defendernos, sino también para golpear al enemigo y es justamente de eso lo que se trata un jaque al descubierto. Y otra vez reiterar de que este jaque al descubierto lo hacemos en dos jugadas. Por tanto, vamos a ver qué pieza en este momento está haciendo el jaque al descubierto a través de los rayos X. Para empezar, a primera vista ya tenemos ahí dos alfiles. El uno está atacando al alfil negro que se encuentra en la casilla D5, ¿no? Y el cual, si capturamos nosotros, vamos a hacer un jaque directo al rey enemigo, pero a la misma vez el enemigo capturará nuestro alfil, ¿no? Hará caballo por D5, si es que nosotros atrapamos primeramente su alfil, y entonces pareciera que esa jugada no es, ¿no? ¿Cuál es la jugada que estoy indicando? Pues esta, ¿no? Si hacemos alfil por D5 jaque, fijaros que aquí estamos haciendo una horquilla, ¿no? Lo que habéis visto en las anteriores clases, hemos pasado casi unos 30 ejercicios de horquillas y pues aquí vemos una horquilla, ¿no? Atacamos al rey enemigo y al mismo tiempo atacamos a la torre. Eso se llama horquilla. Pero en este caso, la horquilla se puede deshacer con un contraataque o defendiéndolo al rey, capturando al alfil caballo por D5. Por tanto, hasta ahí se quedaría un poco truncada la jugada, ¿no? Estamos haciendo intercambio de piezas y lo que nosotros queremos es ganar. Pero todavía aún nos falta una jugada, porque hemos dicho al iniciar la clase que son jaque al descubierto en dos jugadas. Por tanto, nos falta todavía hacer una. Y entonces ya vemos aquí que la torre está atravesando su alfil
y atacando con esos famosos rayos X al rey enemigo. Y entonces, ¿cuál sería la siguiente jugada? Pues podríamos hacer alfil D6, jaque al descubierto y atacamos a la torre, ¿no? La dama no puede capturar porque obviamente la torre primeramente está atacando al rey. Entonces no es que va a mover dos veces las piezas negras y después, es decir, moverá el rey, por decir allí, y la dama capturará aquí. No. Entonces tiene el tiempo, el famoso tiempo del cual mucho le estaba hablando en estas clases, ¿no? De tal manera que allí el alfil podría capturar a la torre. Alfil por F8. Entonces, las negras contestarían torre por F8. Y al final al cabo hemos salido ganando solamente calidad. Pero alguien dirá, profesor, yo he visto otra jugada. Sí, la hay, que es una mejor. Esa era solamente una probabilidad, era una variante, por así decirlo, pero no es la jugada que nosotros deberíamos hacer. Hay una jugada mucho mejor. ¿Qué os parece si en vez de capturar, es decir, o mejor dicho, poner el alfil en D5, hacemos el siguiente? Comenzamos con la misma, ¿no? Alfil por D5, jaque, caballo por D5, y ahora el alfil ya no va a ir a D6, sino lo movemos a alfil F, o perdón, alfil C7, alfil C7. Entonces sí podemos sacar una buena ventaja, ¿no? En este caso vemos que la torre está atacando al rey, mientras el alfil, que en este caso sería nuestro escudo, y la torre, nuestra espada, pues ataca a la dama, ¿no? La única jugada o dos jugadas tiene por hacer las negras y podrían ser rey H8, como también podría ser rey F7. Y lamentablemente las negras perderían su dama con alfil por B6, ¿no? Alfil por B6 y ahí estaría, obviamente que las negras capturan el alfil. Pero ya vemos, ¿no? Que hemos capturado primeramente un alfil, hemos hecho intercambio de piezas, o sea, eso queda 3 menos 3 igual a 0, y luego hemos hecho un alfil por una dama, 9 menos 3, 6. Al final al cabo hemos ganado 6 puntos, y no solamente 6 puntos, sino que hemos ganado la dama sacando mucha ventaja porque tenemos también nosotros nuestra dama, ¿no? Y si contamos las piezas que tiene el enemigo y las nuestras, tenemos una diferencia, ¿no? Tenemos un caballo por otro caballo, una torre por otra torre, pero la dama tenemos por una torre enemiga. Y entonces tenemos la posibilidad de ganar esta partida. Por eso os digo de que hay que ver siempre la mejor posibilidad para poder ver cuál es la mejor jugada que nosotros podemos hacer. No siempre a la primera es la jugada, ¿no? Entonces siempre hay que ver la mejor jugada para así nosotros poder sacar la ventaja necesaria. Muy bien, continuamos y en este ejercicio juegan las negras. En este ejercicio juegan las negras y ahora aquí hay algo muy interesante. Si miramos cuál es la pieza de los famosos rayos X que está disparándole al rey blanco, pues podemos ver la torre, ¿no? Pero está un poco complicado. Si miramos
hay que quitar el caballo negro, por decir, si estamos jugando con las negras, nosotros decimos, voy a quitar mi caballo negro, pero es el peón blanco que está en F3, está un poco complicado, ¿no? Quitarlo de allí. ¿Cómo lo haríamos? ¿Sí? ¿Cómo haríamos quitar ese peón? Ya que tenemos que quitar el caballo, porque si nos fijamos aquí a la primera vista, podemos tal vez jugar aquí, ¿no? Por decir, un momento, por decir, podemos jugar aquí, en caballo, caballo G5 atacando a la dama, pero nos frustraría este otro caballo, caballo por F5 o por G5 y dama por G5 y aún el peón no se ha movido. Por tanto, esa parece que no es la jugada, ¿no? Entonces hay que ver siempre, como ya os dije, cuál es la mejor oportunidad para sacar ventaja. En este caso ya vemos que el caballo lo hemos apartado, pero parece en un lugar equivocado. ¿Qué os parece si yo juego aquí, caballo H6? Si yo juego caballo H6, ya tengo despejada esta columna, un poco más despejada, y atacando a ese rey. Pero ¿cuál sería la próxima jugada para que las negras continúen haciendo lo que tengan que hacer, ¿no? Es decir, sacar ventaja en un jaque al descubierto, porque hasta ahora yo veo el jaque al descubierto, ¿no? Ya he quitado el caballo y ya no habría jaque al descubierto. Y además las blancas le tocan jugar. Y si las blancas juegan aquí, fijaros lo que puede pasar, ¿no? Jaque. Entonces, el rey, una de dos, o huye o se defiende con su caballo, ¿no? Por decir allí, porque ya tenemos dos, por decir, vamos a ver un momentillo, tenemos aquí dos piezas que atacan a este caballo. El caballo que está en E4 y la dama en E6 están atacando al caballo. Por tanto, recordando el ring de boxeo, ¿cuántos golpes doy? ¿Cuántos golpes me dan? Pues las blancas dan 2 golpes y las negras dan solo 1 y van a salir perdiendo las negras, ¿no? Por tanto, esa jugada me parece que no es, ¿no? Van a perder. Aparte de que es en 2 jugadas, ¿no? Ahora le toca jugar a las negras la segunda jugada y las blancas siguen atacando. Por tanto, las blancas han tomado la iniciativa y ya las negras no van a poder hacer ese jaque al descubierto. Por tanto, esa jugada de caballo H6 no es la correcta. ¿Qué haríamos entonces en este caso? ¿Podríamos jugar este caballo? Caballo por E4. Fijémonos que ahora aquí, aparte de que, o sea, aparte de la captura que ha hecho, es decir, un intercambio, porque ha hecho un intercambio, ahora va a perder ese caballo. Pero fijaros de que el caballo está haciendo una horquilla. Una horquilla, ¿por qué? Porque está atacando a la torre y está atacando al rey. Entonces le obliga a las blancas a capturar ese caballo, porque ya están perdiendo 3 puntos. Y si pierden la torre, serían 5, serían 8 puntos, de tal manera que fijaros que si el rey no quisiese, es decir, las blancas no quisiesen capturar al peón y el rey mueve aquí, pues seguidamente el caballo capturará a la torre, ¿no? Caballo por C3 y ya perdieron 8 puntos y fuera de eso, mirad ese otro peón está a punto de también ser capturado. Por tanto, esa jugada del rey no es la correcta. La jugada tendría que ser
F por E4, ¿no? F por E4, y así se libra de perder 2 piezas, 8 puntos más todavía el peón 9. Entonces, hasta ahí hay un equilibrio. 3 puntos ha perdido las blancas y 3 puntos las negras, ¿no? Entonces, ahora viene el jaque al descubierto. Fijaros, el caballo mueve caballo G5. Ataca a la dama y con esta torre ataca al rey. La torre, la espada, el caballo, el escudo. Y con el escudo estoy golpeando a la dama y con la torre estoy golpeando al rey. Por tanto, ese sería el jaque al descubierto. Pero ahora, ¿qué contestarían las blancas? Puesto que yo estoy viendo que parece que se puede defender. Si el rey huyese, que no es la mejor jugada, a cualquiera casilla que sea, el caballo captura gratis la dama. Caballo por H3 y se finí. Se acabó, ¿no? Pero si el rey, o perdón, la dama se interpone en el camino de la torre, por decir aquí, ¿qué va a pasar? Pues que entonces la torre va a capturar a la dama, pero las blancas capturarían a la torre. Y tenemos 9 menos 5, 4. Por tanto, las negras han sacado una ventaja de 4 puntos. Y si ya miráis, tenemos una dama y un caballo contra un caballo y una torre que tienen las blancas. Por tanto, esa sería la respuesta. Muy bien, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo repetimos para que no nos olvidemos. Ya está. Caballo por E4, F por E4, caballo G5, dama F5, torre por F5 y obviamente las blancas contestarán peón por F5, ¿no? Así que esa sería la jugada correcta para que nosotros lleguemos a sacar ventaja del enemigo, ¿no? Muy bien. Continuamos con el siguiente ejercicio y esta vez juegan una vez más las blancas. Esta vez les toca a las blancas. Y aquí miramos. El único, ya lo estamos viendo, si lo habéis visto, si tenéis visión inmediata, ya estamos viendo un alfil que está atacando a un caballo y que si se aparta el caballo que está clavado, está atacando al rey. Por tanto, esa podría ser la respuesta, ¿no? Podría ser, pero hay que mirar todas las oportunidades, ¿no? Por decir, si yo capturo esta, le obliga al rey, porque el rey no es que se va a mover a rey F8, si seguidamente va a capturar la torre, ¿no? Alfil por E8. Entonces, el rey, o sea, está obligado a capturar a ese alfil, ¿no? Entonces haría rey por F7. Y así, de esta manera, se libra de que pierda 5 más 3, 8 puntos, ¿no? Entonces, tiene que capturar sí o sí, es una jugada obligatoria. Esa es otra de las cosas que también quería mencionar, y es que la mayoría de las jugadas en estos jaques al descubierto son jugadas obligatorias, es decir, que le obligan al enemigo a jugar lo que uno desea que el adversario juegue. Valga la redundancia, ¿no? Entonces, pues allí está. De tal manera que ya vemos que esa es la posible jugada para que las blancas saquen ventaja. Pero ¿cuál sería la siguiente? Puesto que ya lo tenemos ahí a la dama y al alfil. Tenemos el alfil escudo, por decirlo así, y la dama
espada, que están a punto de dispararle al rey enemigo. ¿Y cuál sería la jugada? Por decir, si yo jugase alfil H6, atacando este peón, que este peón no me puede hacer nada porque estoy atacando aquí, el rey puede ser que huya allí, pero no saqué ventaja, ¿no? Ha huido el rey, se ha escondido otra vez. Y el alfil, si capturase alfil por G7, pues el rey capturaría rey por G7 y en vez de sacar ventaja, estamos perdiendo. Por tanto, pienso que esa no es la jugada, ¿no? No sería alfil por, o mejor dicho, alfil H6. De tal manera, podríamos hacer otra jugada. Y si hacemos aquí alfil E5, es casi lo mismo, ¿no? Estamos viendo que alfil E5 se va a esconder el rey y no hay provecho. Porque lo que tenemos que hacer es jaque al descubierto y sacar ventaja. Pero hasta ahora no hemos sacado ninguna ventaja. Por tanto, tampoco sería esa la jugada alfil E5. ¿Y qué os parece si atacamos a la dama? ¡Chachachachán! Parece que esa es la jugada, ¿no? Alfil C7, jaque. La dama no va a capturar al alfil porque esta otra dama, la espada, está atacando al rey. Por tanto, esa parece que es la jugada, ¿no? Entonces, el rey lo que va a hacer una vez más es esconderse, ¿no? Ya que la dama no puede atravesar por encima de su peón y pues tratar de eludir el jaque al descubierto para escapar al mismo tiempo del alfil. De tal manera que la siguiente jugada sería alfil por B6 y se acabó la partida. Bueno, no se acabó, pero por lo menos ya ahí tenemos bastante ventaja, ¿no? Tenemos ya nosotros 3 piezas más la dama, ¿no? Es decir, ya con eso podemos liquidar al enemigo. Esa es la manera de analizar un jaque al descubierto y sobre todo hacerlo, ¿no? Porque muchas veces nosotros lo miramos, pero nunca damos con el clavo, como quien dice, ¿no? No le damos al cabo y entonces hacemos una mala jugada. Muy bien, continuamos. Tenemos el siguiente ejercicio y esta vez juegan las negras. ¿Cuál sería la jugada aquí? Si nos fijamos, esta torre de aquí no está haciendo ni un rayos X, ¿no? ¿Os dais cuenta? La dama tampoco, no hay rayos X. La torre no es alfil para tampoco hacer rayos X, ¿no? Este caballo está muy lejos. El alfil, wow, el alfil parece que es, ¿no? Mirad, el alfil está haciendo rayos X y ese alfil podría ser. Entonces, pero ¿cómo hacemos ahora? Porque ya hemos descubierto que es el alfil, pero ¿cuál sería la siguiente jugada para que nosotros podamos realizar este jaque al descubierto y sacar la ventaja que queremos sacar, puesto que así ganamos más rápido la partida? Y entonces tenemos que despejar el caballo. Para empezar, tenemos que despejar el caballo. Si jugamos el caballo aquí, por decir allí, pues yo os digo que esa jugada me parece que no es, porque el caballo que estamos ahora atacando, aunque hay 2 piezas que la están atacando, torre y caballo, podría ser que no fuese, aunque también hay 2 piezas que la defienden, ¿no? La dama y la torre, ¿no? La torre que está en H3 y la dama que está en F2. Y bueno, 2 y 2, y ya sabemos, ¿no?
2 golpes me dan, 2 golpes yo doy, y el que da el último golpe, da el golpe más fuerte. Así es como os había enseñado en anteriores clases, ¿no? Entonces yo digo, bueno, estoy viendo que me quiere hacer jaque al descubierto con la torre, por tanto, huyo. Y se acabó el jaque al descubierto. ¿Mm? Entonces, y esa era la única jugada, es decir, la única pieza que estaba atacando al rey para hacer el jaque al descubierto. Por tanto, yo pienso que ese caballo no debió moverse. O si se debería mover, debería moverse a otro lado. ¿Qué os parece si yo ataco este peón aquí? Caballo por G4. Pero profesor está sacrificando una pieza. Pero si voy a hacer jaque al descubierto con la torre, tal vez recupero la pieza perdida, ¿no? Vale, muy bien. Podría ser. ¿Ya? Entonces, yo digo, bueno, yo a la verdad, no quiero recuperar esa pieza perdida con las blancas, si yo soy las blancas. Yo quiero dar jaque mate. Y entonces hace dama F8, jaque mate. ¿Qué os parece? Dama F8, jaque mate. En el anterior también análisis que hemos hecho, pues podíamos haber dado a jaque mate en vez de mover el rey, ¿no? Pero eso era para que vosotros os deis cuenta que estaba allí el jaque mate. Entonces, ahora mirad, ahí está el jaque mate. No había sido mover el caballo. Pero, profesor, es que tenemos que mover el caballo porque si no, no. ¿Cómo vamos a hacer el jaque al descubierto ya que el alfil es el único que está atacando al rey con rayos X? Pero ¿por qué no buscamos otra opción? No seamos testarudos y busquemos otra opción. Miremos, ¿no? A ver, también la torre se puede mover, ¿no? O no se puede mover la torre. La torre también podríamos despejar, es decir, despejar el camino del alfil para poder hacer un jaque al descubierto. Entonces, ¿qué os parece si yo juego aquí? Atacando al rey, o perdón, dicho, a la dama y sacrificando mi torre. Sacrifico mi torre y juego la dama aquí. ¿Qué os parece? Juego la dama aquí, dama por F5 y capturo gratis la torre. Si el caballo, fijaros, mirad, si el caballo moviese a cualquier parte, obviamente está haciendo un jaque al descubierto, ¿no? Por decir, caballo D4 y el rey huye. Y parece que aquí captura un caballo, hace una horquilla, pero lamentablemente otra vez jaque mate. Dama F8, jaque mate. Y nos quedamos otra vez frustrados, nos quedamos otra vez truncados, ¿no? Allí. Parece que tampoco esa es la jugada. Pero si movemos, en vez de mover la torre a F5, ¿por qué no capturamos el caballo? Torre por E3. Entonces, aquí hay una opción. O capturamos con la torre o capturamos con la dama. ¿Qué pasa si capturamos con la torre? Veamos esta oportunidad. Si capturamos con la torre, podríamos hacer... Ojo que estamos perdiendo ya calidad, ¿no? Tenemos que ganar más calidad, no podemos hacer un intercambio, tenemos que ganar calidad. En este caso tendríamos que atrapar la dama. Parece que sería aquí la jugada. Caballo por G4. Jaque, ¿no? Jaque. Y entonces, pues el rey tendrá que, como quien dice, batir en retirada y
pues caballo por F2 y capturamos la dama. Y miramos, ¿tenemos o no tenemos ventaja? Sí, tenemos ventaja. Entonces, valió la pena sacrificar esa torre por el caballo. No es tanto el sacrificio porque solamente era la diferencia de 2 peones, pero fijaros, ¿no? Hemos capturado a la dama que vale 9, entonces valió la pena, ¿eh? Y estamos a punto casi de dar jaque mate, ¿no? Entonces, realmente valió la pena. Por tanto, hay que ver siempre todas las posibilidades. Pero ahora, ¿qué pasa si la torre, al capturar torre por F3, captura con la otra torre? O mejor dicho, con la dama. ¿Mm? Captura con la dama. Ya lo hemos capturado con la torre. Pues va a suceder lo mismo, ¿no? Y va a ser más complicado todavía para las blancas. Caballo por G4, jaque al descubierto, mueve el rey y caballo por E3. Y ahí estamos, ¿no? Así que es igual. Igual va a perder la dama, ya sea que capture con la torre o ya sea que capture con la dama. Entonces, otra vez vuelvo a repetir. Hay que ver siempre cuál es la mejor opción, ¿no? Hay que ver cuál es la mejor opción. Por tanto, entonces, yo hubiese preferido jugar prácticamente con la torre, ¿no? Tal vez, ¿no? Y no, tal vez no con la dama. Y este es el siguiente ejercicio en el cual ahora juegan las blancas. Por tanto, entonces vamos a ver cuál es la jugada, cuál es la pieza que está haciendo el famoso rayos X. Si miramos aquí, pues tenemos a una torre que está haciendo rayos X a la otra torre, pero no al rey. Posiblemente pueda ser que sea esa la jugada. Pero, ¿cómo haremos para que estos dos caballos, este y este otro, salgan de aquí? Algunos dirán, profesor, ya la vi la jugada. Sí, yo sé, hay una horquilla. Fijaros en esta jugada. Caballo D6, jaque, ¿cierto? Y entonces, ¿qué puede pasar? Pues si el rey mueve a un costado, rey G5, caballo por E8, ¿no? Y entonces captura una pieza. Eso es una horquilla. Pero tenemos este otro caballo que está molestándonos más estos peones. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de eliminar este caballo que nos puede producir algún peligro para que nosotros podamos continuar la partida y así ganarla. Por tanto, aunque es buena jugada, no la recomiendo esa por el momento. Podríamos hacer más bien lo siguiente, ¿no? Primero nos deshacemos del caballo para después quizás atacar allí a la torre, ¿no? Por decir, si hacemos esta jugada, caballo por G3, con cualquiera de los dos peones puede tomar. Mayormente tomará con el peón que está en el lado de la torre, ya que el peón que está en F puede ayudarnos a cubrir un poco el rey, ¿no? Entonces tomará H por G3. Y ahora sí podemos hacer esa horquilla, es decir, es un jaque al descubierto al mismo tiempo a la torre, ¿no? Jaque al rey y la torre que queda al descubierto. Entonces jugaríamos caballo D6 jaque. Entonces, si os dais cuenta, si el rey viniese aquí a esta jugada, va a seguir siendo hackeado el rey negro.
por esta otra que va a hacer caballo por E8 jaque. Y es en vano que el rey vaya en busca del caballo, puesto que está defendido y sobre esta, es decir, en esta columna E, no va a pasar el rey porque la torre está defendiendo a ese rey, de tal manera que es en vano esa jugada, ¿no? Es decir, el rey mover allí a ese lugar, ¿no? Entonces, yo preferentemente, en vez de moverse allá, podría haber jugado quizás el peón o quizás el mismo rey para que, bueno, está aquí el rey, ¿no? Entonces, para que el rey pudiese moverse hacia un costado y tratar de que este peón no siga avanzando para coronar, ¿no? Pero de igual manera, ya sea cualquier jugada que hagan las negras, pues igual van a perder la torre. Ya sea con esta torre, torre por E8, o si no es con la torre, pues puede hacer con caballo por D8. Igual sigue hackeado, ¿no? Mayormente se podría haber hecho con la torre para que así vaya capturando todos los peones que están aquí en este otro sector, aunque también con el caballo también se lo puede hacer, ¿no? Por decir, supongamos que el rey mueve hacia un costado, aquí vamos a hacer de cuenta, este caballo, la próxima jugada puede jugar allí, si el rey se viene en busca de este peón, que aunque está defendido, el caballo, mirad la siguiente jugada que puede hacer caballo B7 y ya tiene dos peones para capturar y luego después de que captura este, continúa con el siguiente. Prácticamente deshace todo el flanco izquierdo de peones, ¿no? Y esa pues sería la respuesta para este problema. Muy bien, continuamos entonces con el siguiente ejercicio y esta vez juegan las negras. Ahora, vemos aquí otra situación. Decimos que juegan las negras y ¿dónde estará un jaque al descubierto? Porque yo a la verdad no lo veo, ¿no? A primera vista no se ve ese jaque al descubierto. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, si yo capturo este peón aquí, ¿lo veis? Estoy haciendo una horquilla y le estoy obligando al rey, porque el rey no se va a mover a F2, ¿no? Va a perder el caballo, ¿no? Por tanto, el rey tendrá que capturar al peón y hace rey por F3. Pero yo aún no veo el rayos X, ¿no? La torre estará atacando a esta torre con a este caballo con rayos X, pero nada que ver. El caballo podrá ser jaque. Aquí está el detalle, ¿no? Este alfil está con rayos X a la torre. Entonces tenemos que mover el caballo para poder hacer ese rayo X. Por decir, si yo muevo aquí jaque, el rey va a ir a mí a atacar mi caballo con rey F4. Yo capturo la torre, alfil por A2, rey por G5. Y solamente he sacado ventaja de dos peones. Pero si yo cambio la variante, por decir, he capturado aquí G por F3, rey por F3, pero si yo juego este caballo ahora aquí, haciendo jaque con el caballo y descubriendo, si os dais cuenta, está defendido, ¿no? Está defendido y va a atacar este caballo, y de igual manera, ¿no? Pero fijaros que ahora ese caballo se mantiene atacado y captura la torre, alfil por H, o perdón, por A2, ¿no? Aunque el caballo pueda escapar, pero igual he sacado ventaja, ¿no? Entonces,
Por eso digo, hay que buscar siempre la mejor solución en cada uno de los problemas. Muy bien, continuamos y ahora vamos a un ejercicio que se ve más fácil. Este ejercicio. Y aquí juegan las blancas. Mirad, ¿cuál sería la pieza que está haciendo rayos X al rey negro? Pues la torre, pero Dios mío, hay 1, 2, 3 piezas delante. Eso está casi imposible, ¿no? Bueno, habrá que intentarlo, ¿no? Porque la torre tiene que atravesar el rey, el alfil, o perdón, el peón, el alfil, y luego llegar al rey enemigo. Entonces, esas 3 piezas hay que quitarlas de allí. Por decir, si yo muevo aquí, pues este podría ir allí, ¿no? Podría ir. O por último, el peón mueve allí y está defendida la torre. Y ya no hay jaque al descubierto. Porque este peón, ¿cómo lo vamos a quitar? Parece que esa no es la jugada. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos una horquilla? Esto es importante también recalcar de que en las clases anteriores enseñamos casi 30 ejercicios acerca de las horquillas, cómo hacer horquillas simples, nivel medio y difíciles, por decirlo así, de una jugada, de 2 y de 3. ¿Ya? Entonces, si usted no conoce las horquillas, sería que vea los programas anteriores y poder ver a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y la horquilla, vuelvo a repetir, para los que recién por primera vez entráis a este curso, Ajedrez para Todos, horquilla es con una pieza atacar a 2 al mismo tiempo, ¿ya? Y fijaros que eso es lo que va a hacer este peón. E por F5 y ataca aquí al alfil y al caballo. Ojo que la horquilla siempre tiene que estar defendida por otra pieza para que nosotros saquemos ventaja. En este caso, este peón no va a sacar ventaja porque lo van a capturar, ¿no? Y si el alfil huyese, pues captura el caballo. Si el caballo huyese, captura al alfil. Por tanto, no le queda otro remedio que capturar al peón, ¿no? Alfil por F5. Y entonces ya está libre, está expedita esa columna y ahora sí podemos hacer el jaque al descubierto. ¿Qué os parece? Con rey hemos hecho jaque al descubierto. Muchas veces nosotros pensamos que tiene que ser una torre con una dama, un caballo con una torre, etcétera. Pero fijaros, el rey se ha quitado, ha hecho el jaque al descubierto y ahora está atacando a la torre enemiga. Entonces el rey puede huir a cualquiera casilla y pues rey por G3. Y ya tenemos casi ganada la partida. ¿Os dais cuenta? Entonces, esa es la situación. Lo repetimos una vez más para que os deis cuenta cuál era la jugada clave. La jugada clave era capturar este peón. E por F5, alfil por F5, ya que si no puede capturar un caballo o un alfil. Y luego el rey se mueve a F2, jaque. El rey puede mover a F8 y rey por G3 y salió ganando una torre de ventaja, 5 peones. ¿Qué os parece? Entonces, por eso es bueno siempre mirar todas las posibilidades. Ya sabéis que en el ajedrez, cuando uno está analizando esta clase de partidas, no es que uno tenga que tocar las piezas, ¿no? Porque si uno toca las piezas, pues ¿qué va a pasar? Que eso quiere decir que pieza tocada, pieza movida. Por tanto, hay que pensar primeramente y luego jugar, ¿no?
Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Y ahora aquí le toca a las negras hacer el jaque al descubierto. A primera vista, ¿qué es lo que ya tenemos? Pues ya tenemos un alfil que está disparando con rayos X, un alfil, que está este alfil, en casilla blanca, disparándole con rayos X al caballo, es decir, a través del caballo disparándole al rey, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí una jugada, pero terminamos capturando, ¿no? Si capturamos, ¿qué va a pasar? A ver, veamos, hagamos la prueba. Si capturamos allí, ¿qué puede pasar? Pues la opción es capturar al alfil, ¿no? Rey por C2, ¿no? Y entonces aquí viene, fijaros que ahora es la torre que está atacando al rey. Y entonces viene aquí el jaque al descubierto. Alfil por F2, jaque al descubierto. Si el caballo lo quiere defender, pues igual vamos a seguir ganando una pieza, porque ya este caballo está clavado, no puede moverse, y nosotros hacemos alfil por H4, ¿no? Esa sería la jugada para que nosotros podamos sacar ventaja en este problema. Muy bien. Entonces, recordar una vez más que no siempre tiene que ser un jaque al descubierto en la primera jugada, sino también muchas veces hay que hacerlo en la segunda jugada y acompañarlo con lo que es una horquilla. Continuamos. Esta vez juegan las blancas, perdón, juegan las blancas. Fijaros la posición. Mirad ahí la cantidad de piezas que tienen las negras y la cantidad de piezas que tienen las blancas. Si miramos, las blancas tienen 2 torres y 2 caballos. Las negras tienen un caballo y un alfil que equivalen en calidad a los 2 caballos. Y una torre contra otra torre, pero tenemos ahí una dama contra una torre, ¿no? Entonces, vamos a decir que las negras tienen mayor calidad de piezas. Pero aquí, en este jaque al descubierto, tienen que sacar ventaja a las blancas y poner la balanza a su favor, ¿no? Por tanto, hay que mirar bien ahora cuál es la jugada correcta que debe realizarse, puesto que nos van a ganar la partida, ¿no? Tienen la dama y cada vez es algo que sucede con mis alumnos, y no solamente con mis alumnos, sino también con otras personas que juegan al ajedrez, es que cuando le ganan la dama se le baja la moral y dicen, bueno, ya perdí la partida, ¿no? Pero aquí las blancas, muy astutas e inteligentes, tienen una jugada preparada porque prácticamente, como ya os he dicho, las horquillas, las celadas, lo que son jaques al descubierto, son jugadas preparadas que no salen solamente al azar, a no ser que el enemigo erróneamente caiga en una de esas trampas y pues el adversario le va a hacer esa horquilla, el adversario le va a hacer ese jaque al descubierto, ¿no? Entonces, vamos a pensar que aquí las blancas lo planificaron bien para poder hacer este jaque al descubierto y sacar ventaja y tratar por lo menos de empatar la partida, ¿no? Es decir, de hacer tablas, ¿ya? Entonces, veamos aquí qué es lo que van a jugar las blancas. Estamos viendo que no hay aquí, yo no veo en este momento ninguna pieza de las blancas que esté haciendo disparando rayos X al rey enemigo. Por ejemplo, la torre está disparando por allí, pero no hay, ¿no?
este caballo podría ser un jaque, pero no hay todavía peor este otro caballo, nada que ver, ¿no? Ahora esta torre, si llega hasta aquí, podría ser un rayo X, pero la otra torre le va a capturar. Entonces, la única jugada que nos queda parece que es mover el caballo, ¿no? Que es jaque, la única opción que nos da, no hay otra opción. Entonces, veamos, ¿qué es lo que pasa con este caballo? Caballo C6, jaque, ¿no? Ahí estamos haciendo jaque. Y entonces, el rey, si miramos, tiene que mover, puesto que el caballo no puede hacer nada, este alfil tampoco, la torre menos, pues el rey se mueve. Mirad, porque es la única jugada que puede hacer, ya que aquí el caballo está atacando la casilla A7, entonces tiene que jugar rey A8. Y entonces cayó en el rayos X que dispara la torre, ¿no? ¿Lo veis? ¿Sí? Ahora la torre está disparando rayos X al rey. Y aquí viene el desastre para las negras. Fijaros. Caballo. C2. Jaque. ¿No? Y pareciera que fuese mate, ¿no? Fijaros, pareciera que fuese mate porque el rey no puede volver a su propia, a la anterior casilla, está atacada por el caballo, ni puede mover tampoco a 7, ya que la torre está atacando toda esta columna. La jugada que le queda por hacer podrían ser dos. La una, caballo A5, porque si la torre capturase aquí con un jaque, pues este va a perder, ¿no? Y se acabó el asunto, ¿no? Ni tanto, ¿no? Y aquí ya capturaría y sale, no saca la ventaja necesaria que debería haber sacado. Pero entonces, cuando hace jaque, el rey se viene aquí, a rey A8, hace el jaque al descubierto, se defiende y no va a capturar. Prefiere capturar esta dama, caballo por E3, porque este caballo está clavado. No puede capturar al otro caballo, ya que la torre está disparando con rayos X al rey enemigo. Por tanto, esa es la jugada. ¿Habéis visto? ¿Qué os parece? Ahora contemos las piezas que tienen las blancas y ahora las negras. Tenemos dos torres y dos caballos, mientras que las negras tienen una torre, un caballo y un alfil. Por tanto, aquí las blancas han salido con mayor ventaja. Muy bien, vamos con el último ejercicio que se nos acaba el tiempo. Y esta vez juegan las negras, ¿no? Las negras. Por decir, fijémonos a ver aquí cuál sería la jugada. Pues la jugada podría haber sido rey F5, mira, jaque al descubierto con la torre, el rey se puede mover aquí o aquí como queráis, pues si se puede mover aquí, rey D1, y pues la torre puede seguir haciendo jaque, fijaros, mirad, torre D7, jaque, y alfil. Podría venir esa jugada, ¿no? Pero juegan las blancas y si él jugase allí, pues alfil por B4 saca la ventaja, aunque pierda el alfil, pero estamos sacando la ventaja de dos peones, ¿no? Ya estáis viendo. Entonces, ahora es más fácil para las negras ganar la partida, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy, pero muy en cuenta. Hay que mirar siempre cuál es la mejor variante. Ya vimos que el jaque en esta partida fue un jaque al descubierto moviendo el rey
que ya lo vimos, o mejor dicho, en este problema, ya lo habíamos visto en otro. Entonces, no siempre es que uno tiene que hacer un jaque al descubierto con dos piezas mayores, ¿no? Entonces, el rey también puede hacer, un peón puede hacer. Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo la próxima clase también, que vamos a seguir hablando de lo que son jaque al descubierto. De esta manera concluimos la clase de hoy día. Espero que os haya gustado, que habéis aprendido y pues que lo practiquéis en vuestras partidas que tengáis, ya sea online, en cualquier plataforma o con vuestros amigos cercanos o parientes ahí en vuestra casa, ¿no? Y una vez más, recordaros que la dirección que está apareciendo aquí en pantalla, pues podéis escribirnos a este sitio web o llamarnos a este teléfono también para que nosotros podamos despejar toda duda que tengáis vosotros. Será hasta la próxima clase. Hasta luego.